Una cadena metálica, de esas que hay en cualquier casa de El Salvador, colgada de un clavo en el patio, sujetando un portón, enrollada en el fondo de una bodega, atada al collar de un perro, un objeto tan corriente que nadie lo mira dos veces. Esa cadena es el centro de uno de los casos más fríos que han pasado por los tribunales de San Salvador en los últimos años, y la razón por la que un hombre entró en junio de 2026 a cumplir 40 años de prisión. La casa estaba en la colonia Escalón, Comunidad Cristo Paz, una de las direcciones más caras del país, y la mujer que murió en esa casa la había pagado ella. Se llamaba Eneida Ramírez Cervellón. La madrugada del 15 de febrero de 2021, quien entrara a esa vivienda se encontraba con una escena que se explicaba sola: cajones abiertos, muebles corridos, objetos por el suelo, el rastro típico de alguien que busca dinero con prisa y sin cuidado, y dos jóvenes golpeados con marcas en la cara, contando que unos hombres habían entrado a asaltarlos. Eran los hijos de la dueña de la casa. Durante casi 2 años, esa fue la historia oficial de lo ocurrido. Una familia atacada de noche en su propia vivienda, una madre muerta, unos ladrones que huyeron y nunca aparecieron. El 30 de junio de 2026, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador escribió otra cosa. Condenó a Klaus Fernando Orantes Ramírez a 40 años de prisión por el homicidio agravado de su madre. Dio por probado que la asfixió con una cadena metálica, que después se provocó él mismo los golpes, que desordenó la casa con las manos y que lo había planeado con antelación para quedarse con las propiedades que ella tenía. Ahí está el titular, y ahí termina lo fácil de contar, porque el titular deja fuera 23 meses en los que ese hombre caminó libre por San Salvador sosteniendo su versión. Deja fuera a un tercer implicado que cayó preso antes que él. Deja fuera la versión que el propio Klaus contó a un periódico salvadoreño, señalando a otra persona como el asesino, y deja fuera lo que le pasó a su hermana dentro del proceso, que es la parte más incómoda de todo el expediente. La pregunta que sostiene este caso tiene una forma muy concreta. Una escena montada así de bien engañó a todo el mundo durante casi 2 años. ¿Qué fue lo que terminó tumbándola? Antes de llegar ahí, hay que entender por qué murió Eneida, y para eso hay que hablar de dinero, no de mucho dinero. Ese es un matiz importante. Eneida tenía 56 años, según la acusación fiscal recogida por la prensa salvadoreña, y tenía varias viviendas a su nombre que alquilaba. De ahí vivía. Rentas modestas cobradas mes a mes en un país donde tener una casa propia ya es una excepción, y tener varias es el resultado de décadas de trabajo terco. 56 años es una edad interesante para morir así. Es la edad en la que una mujer que empezó de cero ya puede mirar atrás y ver que le salió bien. Las casas están, los inquilinos pagan, sus hijos son adultos y viven con ella, en su casa comiendo en su mesa. Cuando la Policía Nacional Civil comunicó las capturas en enero de 2023, incluyó una línea sobre el motivo que resume todo el caso mejor que cualquier análisis. Según el informe fiscal, los acusados habían planeado la muerte de su madre porque la consideraban tacaña y decían que no les daba dinero pese a tener varias viviendas que alquilaba. Tacaña. Esa es la palabra que aparece en el expediente. Ese es el reproche. Una mujer que administraba lo suyo con cuidado y unos hijos adultos convencidos de que ese cuidado los estaba dejando fuera de algo que les correspondía. La fiscalía lo llevó un paso más allá. Estableció que el homicidio se planificó para obtener beneficios económicos derivados de los inmuebles que pertenecían a la víctima, las casas, la firma, el papel que hacía falta para poder vender, y estableció algo más que convierte esto en un plan y no en un arranque de furia. Klaus no lo pensó solo. Según la FGR, planificó el crimen junto a su primo, un hombre llamado Pedro Antonio, cuyo apellido aparece de forma distinta en los registros públicos del caso, unas veces Gálvez, otras Ramírez. Hubo conversaciones, entonces, hubo un plan y hubo una fecha elegida. La fecha fue el domingo 14 de febrero, San Valentín. Ese día, según la reconstrucción de la fiscalía, los hermanos Orantes le propusieron a su madre pasar el día en la playa, una celebración. Un detalle bonito de unos hijos con su mamá en la fecha en la que medio país sale a celebrar el cariño. Eneida aceptó. Es domingo, hace calor, la carretera hacia la costa salvadoreña se llena de carros desde temprano y las playas se llenan de familias, de parejas, de gente con neveras portátiles y sillas plegables. Un domingo de febrero como cualquier otro. Ella sale de su casa acompañada por sus 2 hijos, convencida de que le han organizado un buen día,
y probablemente lo fue durante unas horas. Eso es lo que cuesta más asimilar de este caso, que hubo un trayecto de ida con conversación normal dentro del carro, que hubo un almuerzo, que hubo un rato de mar, de sombra, de gente alrededor pasando su propio domingo, que en algún momento de esa tarde una mujer de 56 años se sintió afortunada por tener a sus 2 hijos con ella un 14 de febrero. En la playa, según la acusación, le dieron abundantes bebidas alcohólicas. Esa palabra abundantes es del expediente y describe una intención, no una casualidad, que bebiera, que siguiera bebiendo, que el domingo se le fuera poniendo pesado sin entender por qué. Cuando terminó el día y volvieron a la casa de la Escalón, le sirvieron más licor, hasta que quedó inconsciente. Lo que ocurre después está en el expediente en una sola línea, y esa línea es lo peor que tiene el caso. Con la mujer inconsciente, Klaus y el primo la asfixiaron con una cadena metálica. En su propia casa, la que ella compró, la que ella pagó, vale la pena detenerse en la elección de esa herramienta, porque dice mucho de cómo estaba pensado todo. Un arma de fuego hace ruido y deja casquillos que se recogen y se comparan. Un cuchillo deja sangre por todas partes y complica cualquier historia posterior. Una cadena es silenciosa y es un objeto que ya estaba en esa casa por cualquier motivo antes de aquella noche. Se agarra, se usa, se vuelve a dejar donde estaba. Y entonces empieza la parte del plan que estuvo cerca de funcionar del todo. Porque matar a alguien dentro de una casa cerrada es la parte sencilla. Lo difícil viene después. Convencer a los policías que llegan, a los peritos que fotografían, a los vecinos que preguntan y a la familia que llora de que el responsable ya no está ahí. Para eso hacía falta construir una escena. La construyeron en 3 capas. La casa fue la primera. Recorrieron las habitaciones, abriendo cajones, tirando cosas al suelo, moviendo lo que hiciera falta mover. La fiscalía lo describió después sin adornos. Desordenaron toda la vivienda para que la historia del robo resultara creíble. Sus propios cuerpos fueron la segunda. Se golpearon. Según el relato fiscal, se provocaron lesiones a propósito, entre ellos hasta tener marcas visibles que enseñar, golpes en la cara, golpes en el cuerpo, lo suficientes para que cualquiera que los mirara llegara solo a la conclusión correcta, que en este caso era la equivocada. El hospital fue la tercera. Fueron trasladados a un centro médico y en el momento en que un enfermero les limpió la primera herida, dejaron de ser 2 personas que estaban en la casa donde había una mujer muerta y pasaron a ser 2 víctimas más del mismo ataque. Esa tercera capa es la más inteligente de las 3 y conviene entender por qué. Un expediente médico lo abre un tercero, lo firma personal sanitario que no tiene nada que ver con el caso, que anota lo que ve sin saber qué está anotando. Y a partir de ahí existe un documento oficial con hora y sello que dice que esos 2 jóvenes llegaron lesionados aquella madrugada. Cualquiera que revisara el caso, después iba a encontrarse ese papel antes que ninguna otra cosa. Y ese papel les daba la razón. Frío, ordenado, pensado, y hay que decirlo, en el Salvador de febrero de 2021, esa historia encajaba perfectamente. Faltaba un mes para que se declarara el régimen de excepción. El país todavía contaba homicidios cada fin de semana y llevaba décadas viendo cómo la violencia entraba en casas ajenas sin pedir permiso. Un asalto nocturno con una víctima mortal en la Escalón era una tragedia más en una lista larguísima. Nadie tenía por qué dudar, salvo por un detalle que aparece en la versión oficial y que nunca terminó de encajar con el relato del robo. ¿Dónde apareció Eneida? Según la fiscalía, fue encontrada inconsciente en el vehículo del primo, en un carro, el carro de un familiar. Un ladrón que entra a una casa a buscar dinero no saca a la dueña y la mete en el vehículo de alguien de la familia. Ese solo hecho obliga a explicar demasiadas cosas. Y había otro problema más lento y más difícil de esquivar que tiene que ver con los golpes. Un cuerpo agredido por un extraño y un cuerpo agredido por acuerdo dejan rastros distintos. La colocación de las marcas, su profundidad, si están en zonas que uno mismo puede alcanzarse, si tienen la fuerza de quien quiere hacer daño o la medida de quien quiere dejar señal sin romper nada. Un médico forense trabaja con eso todos los días. Nada de eso se resuelve en una noche, se resuelve en meses. Y así pasaron los meses. Conviene imaginar lo que son 23 meses viviendo dentro de una versión inventada. Los hermanos siguieron en San Salvador, siguieron atendiendo llamadas, respondiendo preguntas, repitiendo lo mismo delante de agentes que preguntaban lo mismo con otras palabras para ver si algo cambiaba. Una historia verdadera se puede contar de 1000 formas distintas.
y sigue siendo la misma historia. Una inventada, hay que memorizarla y hay que sostenerla igual cada vez durante todo el tiempo que haga falta. Mientras ellos hacían ese esfuerzo, la investigación avanzaba por un carril que no controlaban porque hubo alguien que cayó antes. El primo, Pedro Antonio, ya estaba en prisión por este crimen cuando los hermanos Orantes todavía caminaban libres por la ciudad. Ese dato reordena el caso entero. Durante un tiempo, la única persona detenida por la muerte de Neida Ramírez fue un hombre que no vivía en esa casa. Alguien de fuera, alguien que visto desde lejos hasta encajaba con el relato del atacante externo que los hermanos habían montado. Es fácil imaginar que esa detención les pareció, al principio, una buena noticia. Pero un detenido tiene abogado, tiene audiencias, tiene una vida que defender y un número de años sobre la cabeza. Y un hombre que carga solo con un homicidio en el que hubo más de un par de manos, rara vez se queda callado hasta el final. El 9 de enero de 2023, cerca del mediodía, se acabó. La Policía Nacional Civil lo comunicó ese mismo día y en su comunicado está la respuesta a la gran pregunta de este caso. Basándose en todas las evidencias técnicas y científicas recabadas por sus agentes, la Fiscalía había girado las órdenes de captura contra los hermanos Orantes Ramírez. Evidencias técnicas y científicas. Eso fue lo que tumbó el montaje. Ningún testigo sorpresa, ningún vecino que recordara una placa. El trabajo lento de medir, fotografiar, comparar y contrastar durante casi 2 años, hasta que la escena fabricada dejó de aguantar el peso de lo que decían los peritajes. Sobre el lugar exacto de la captura, las versiones públicas no coinciden. La PN se informó que los hermanos fueron detenidos en el Boulevard Tutunichapa, en San Salvador. Diario El Mundo publicó que ocurrió dentro del Centro Judicial Isidro Menéndez, el principal complejo de tribunales del país, a donde ellos habían llegado esa mañana por su cuenta. 2 decorados distintos para la misma escena. Un mediodía de enero, 23 meses después de aquella madrugada y el final de la historia, llegando sin aviso, la Fiscalía presentó la acusación formal ante el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador contra Klaus Fernando y contra su hermana Fernanda Nicole Orantes Ramírez por el homicidio agravado de su madre. A él le atribuyó la calidad de coautor, a ella, en aquella acusación, la de cómplice. En la audiencia inicial, el juez decretó detención formal para Klaus. Se quedaba preso mientras durara el proceso. Fernanda salió del juzgado con medidas sustitutivas y una fianza de $5,000. El delito que se le imputaba en ese momento era encubrimiento. Y aquí el caso se parte en 2, porque Klaus Fernando Orantes no aceptó nada de lo anterior. Habló concretamente con Diario El Mundo, y lo que dijo obliga a mirar todo lo contado hasta ahora con otros ojos. Aseguró que no existían indicios que sostuvieran la tesis de la Fiscalía sobre su participación. Sostuvo que llevaba casi 2 años siendo él la víctima dentro del proceso. Después dio su propia versión de aquella noche. Según su relato, el 15 de febrero de 2021, su hermana y él fueron golpeados por el primo con un bate. Negó que hubieran querido emborrachar a su madre y dijo lo contrario, que fue el primo quien los durmió a ellos con una bebida, y afirmó que fue el primo quien estranguló a su madre con una cadena de perro mientras los 2 hermanos estaban inconscientes y golpeados. Hay que reconocer que esa versión está bien armada. Explica los golpes que existieron de verdad, solo que administrados por un bate ajeno. Explica el alcohol que estuvo presente, solo que servido contra ellos. No niega la cadena, la traslada de mano y explica el silencio de 2 años con el argumento más difícil de refutar que existe, que es no haber estado consciente. Los mismos elementos físicos, colocados en otro orden, producen a un inocente. Todo el proceso quedó reducido a una sola pregunta: ¿de quién fue la mano que tensó esa cadena? Y en el centro de las 2 versiones está siempre el mismo hombre. Para la Fiscalía, el primo es el cómplice que planificó el crimen junto a Klaus. Para Klaus, el primo es el autor único y también el responsable de las lesiones de los 2 hermanos. Mientras esa pelea se desarrollaba, la situación de Fernanda fue cambiando de una forma que casi nadie vio venir. Empezó a acusar de encubrimiento con una fianza. Después de la Fiscalía, elevó su papel y la señaló como coautora en calidad de cómplice, atribuyéndole participación en el mismo hecho. Y entonces un juzgador tomó una decisión que le da la vuelta al retrato familiar completo. Determinó que la violencia psicológica que Fernanda Orantes Ramírez había recibido no permitía considerarla cómplice. La consideró víctima. Vale la pena leerlo despacio. Una de las 2 personas que aparecieron golpeadas junto al cuerpo de su madre aquella madrugada terminó siendo vista por la justicia
como alguien que llevaba tiempo siendo dañada dentro de esa misma casa. Eso deja una pregunta abierta que el expediente público no responde. ¿Qué se vivía puertas adentro de esa vivienda antes del 14 de febrero de 2021? Ninguna familia llega una noche así de golpe, se llega por acumulación, por años de discusiones sobre el dinero, por reproches repetidos, por una convivencia en la que alguien va perdiendo poco a poco la capacidad de decir que no. Desde la calle esa casa se veía bien, buena zona, buen portón, buena dirección. Dentro había alguien calculando cuánto valían las propiedades de la mujer que las había comprado. El juicio tardó 3 años más. Entre la captura de enero de 2023 y la sentencia pasaron audiencias, peritajes, aplazamientos y 2 relatos enfrentados repitiéndose delante de distintos jueces. 3 años es mucho tiempo para un caso en el que la fiscalía ya tenía su tesis cerrada desde el día de las capturas. Y es una de esas cifras que hacen ruido cuando se cuenta la historia desde fuera, porque el crimen ocurrió en febrero de 2021 y la sentencia llegó en pleno 2026. 5 años entre una madrugada y un fallo. Para la familia de Eneida, esos 5 años son la parte que nadie cuenta. 5 aniversarios de una muerte sin nombre judicial. 5 años de un expediente abierto donde la palabra culpable todavía no estaba escrita en ningún lado. Hasta el 30 de junio de 2026. Ese día el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador falló. Klaus Fernando Orantes Ramírez, culpable de homicidio agravado en perjuicio de su madre, 40 años. El tribunal dio por probada la versión que la fiscalía venía sosteniendo desde el principio: el regreso del viaje a la playa, el alcohol, la cadena metálica al llegar a la vivienda, los golpes que él mismo se provocó después, el desorden fabricado para simular un robo y desviar la investigación, y dio por probado el móvil, la planificación previa y el interés económico sobre los inmuebles. 40 años por unas propiedades que nunca llegó a vender. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, difundió el caso y lo encuadró en la política de impunidad cero, con una idea que resume la lógica de estos años en El Salvador. Quien comete un delito tiene que enfrentar a la justicia. Y ahí hay algo que merece atención. Este crimen se cometió antes del régimen de excepción, en un país saturado de expedientes, donde la maquinaria judicial estaba ocupada con pandillas, extorsiones y desapariciones. Una mujer muerta durante un supuesto asalto en su casa era, en aquel contexto, la clase de caso que se archiva sin que nadie recuerde nunca el nombre de la víctima. Este no se archivó. 5 años y 4 meses después de aquella madrugada, un tribunal puso por escrito lo que pasó dentro de esa vivienda, y el hombre, que había pasado 23 meses explicando que él también era una víctima, entró a cumplir 40 años de cárcel. Queda una última cosa: las casas siguen ahí. Las viviendas que Eneida compró y alquiló durante años siguen en pie en San Salvador, con inquilinos que probablemente no tienen ni idea de nada de esto. Alguien paga la renta cada mes, alguien barre la entrada. La vida en esas paredes continúa exactamente igual que antes de febrero de 2021. Ese patrimonio, que era el objetivo de todo el plan, nunca cambió de manos por la vía que se buscó aquella noche. Y en eso hay algo casi absurdo: un crimen planificado, ejecutado, disfrazado y sostenido con una mentira durante casi 2 años para conseguir un beneficio que nunca llegó. Lo que sí cambió fue todo lo demás. Una mujer de 56 años que había construido su vida ladrillo por ladrillo murió en el suelo de la casa que compró un domingo por la noche, después de un día de playa que sus hijos le habían regalado por San Valentín. Su hija terminó siendo considerada víctima de la violencia que se vivía en esa familia. Su sobrino terminó preso y su hijo entró en una celda para no salir hasta pasados los 70 años. De aquella casa de la comunidad Cristo Paz no quedó nada en pie, solo las paredes. Hay casos que se recuerdan por la brutalidad y hay casos que se recuerdan por la frialdad. Este pertenece al segundo grupo y por eso incomoda tanto. Aquí no hubo un forcejeo que se salió de control ni una discusión que terminó mal. Hubo una fecha elegida con antelación, una excusa creíble, un día entero de convivencia normal antes del final y un plan para después. Alguien pensó en la coartada antes de pensar en el crimen, y aún así el plan tenía un fallo que ningún montaje puede tapar. Para heredar unas propiedades hay que pasar por un juzgado, y un juzgado hace preguntas. La misma justicia que iba a firmarle esos papeles fue la que terminó firmándole 40 años.